Vamos a ver el último tópico fundamental que nos hace falta para poder realizar casi que cualquier derivada, que es la regla de la cadena. ¿Ok? La regla de la cadena básicamente lo que nos dice es que si tenemos la composición de dos funciones, entonces simplemente la derivada de esta función compuesta es, primero, la derivada más externa, todo lo de adentro del argumento sigue igual y se va multiplicando por la derivada interna. ¿Ok? Entonces la regla de cadena es simplemente cuando tenemos una composición de funciones, la derivada interna, el argumento queda igual por la derivada más interna. De igual manera, si tuviéramos, por ejemplo, f de g de h de x, es la misma idea, simplemente la derivada más externa siempre es primero, el argumento queda igual. Si el argumento queda igual es g de h de x. Por la derivada interna, pero la derivada interna es otra composición. Por lo tanto, en este caso, de igual manera, la derivada interna, empezaríamos con g primero y el argumento de esta composición queda igual, g de h de x. ¿Ok? Aquí me falta un paréntesis. Y por último, la derivada más interna, que ¿quién sería? H' de x. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una regla de la cadena, lo que vamos es derivando las funciones más externas de forma progresiva hasta llegar a la función más interna. Último ejemplo, si tuviéramos cuatro funciones, vamos a colocarlo un poquito más para acá porque se puede poner un poquito grande. F de g, de h, de w, de x. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Ok? En este caso, bueno, la derivada interna no se empieza por ahí, se empieza por la externa. F' de g de h de g de h gh w de x. 1, 2, 3, 4, 5. Por, ahora viene g, porque es la que viene después de f. G' por lo interno, que es lo interno, h de w de x. 1, 2, 3. Por, después de g', después de g viene h, el que viene a continuación es h' de w de x. Y por último, la más interna, que es la que viene después de h, que es w' de x. ¿Ok? Entonces ahora en la cadena simplemente vamos derivando de forma progresiva las funciones más internas. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos el ejercicio f de x, f de x igual a el seno del logaritmo neperiano de x al cubo más la exponencial de x. ¿Ok? Aquí tenemos dos cosas interesantes. Tenemos una regla de la cadena con tres funciones, aplicando además una suma. Entonces vamos a revisar este ejercicio. F' de x. La derivada del seno es el coseno. Pero aquí hay una regla de la cadena, entonces vamos a hacerlo por paso. Seno de logaritmo neperiano sería seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Bueno, el coseno. Entonces, aquí sería el coseno del logaritmo neperiano de x más la exponencial de x. Por, después del seno viene el logaritmo neperiano. Por lo tanto, ahora viene cuál es la derivada del logaritmo neperiano. 1 entre el argumento. 1 entre el argumento. ¿Y cuál es el argumento que tiene el logaritmo neperiano? Bueno, con todo
lo que está dentro de la función, que sería x más la exponencial de x por la derivada más interna. ¿Cuál es la derivada más interna? La derivada de x al cubo, que es una suma, aquí, la derivada de x al cubo, que sería 3 por x al cubo menos 1, más la derivada de la exponencial de x, que ya sabemos que es ella misma. Entonces repito, vamos a repetir. Primero se deriva la max externa y el argumento queda igual. ¿Cuál es el argumento? Bueno, seno, la derivada de seno es el coseno y el argumento es todo lo que está dentro del seno. Logaritmo neperiano de x más la exponencial de x. Aquí falta un paréntesis. Ahora bueno, después del seno, la que viene a continuación es el logaritmo neperiano de algo. La derivada del logaritmo neperiano de algo es 1 entre x. Okay, pero en este caso no es 1 entre x nada más, porque el x representa todo el argumento del logaritmo neperiano. Entonces 1 entre x más la exponencial de x. Luego viene la función más interna, que es esta que está acá. Y para finiquitar, sabemos que esto es un polinomio, 3 por x a la 3 menos 1, más la derivada de la exponencial, que es ella misma. Y por último, si queremos simplificar un poco, lo podemos hacer. Entonces, esto es igual al coseno del logaritmo neperiano de x más la exponencial de x entre x más la exponencial de x. Aquí es x al cubo, ya no, disculpen, x al cubo. Por 3, este 3 sin ningún problema lo podemos poner aquí adelante. Ah, no, perdón, no lo podemos poner adelante, disculpen. 3 por x al cuadrado, que entre menos 1 es 2, más la exponencial de x. ¿Bueno? Entonces, este es el resultado de haber aplicado la regla de la cadena de forma progresiva a la función seno del logaritmo neperiano de x más la exponencial de x.